Seguimos conversando aquí con el pastor Esdras Kelly. Navidad, tiempo de amor, tiempo de paz, aunque hay que cuidarse en las calles con los muchachos traviesos, porque aunque es tiempo de paz, los traviesos nos inquietan, no nos dejan mucho espacio para la paz. Yo le preguntaba al pastor y a don Jacinto en el segmento anterior, hasta dónde estos tiempos que vivimos tan convulsos, de que nos roban la paz, pueden las iglesias cristianas contribuir a ese momento de paz y a ayudarnos en la educación, en la orientación en valores, para que estos problemas disminuyan. No van a desaparecer, siempre como que han estado ahí, porque cuando uno busca la historia, siempre aparecen los traviesos. Parece que eso es muy propio del ser humano. Y entonces, hacíamos la reflexión, ellos daban algunas respuestas sobre eso, decían, sí, la iglesia puede contribuir en mucho. Sin embargo, hoy aparece un artículo en la prensa, sobre todo en el Nuevo Diario, es una opinión en la contraportada, que alerta, creo que Adriano Miguel Tejada es el que escribe fundamentalmente esa columna. Si está de vacaciones podrá escribir la otra, aunque ahora la puede mandar por internet, de que como que cada partido deberá tener su propia iglesia para que se acerquen a la voz del pueblo. Y parecería que hay muchos cristianos que andan detrás de algunos políticos, o políticos que andan atrás de algunos cristianos como para el marco electoral. Entonces esto como que, no es que espanta, pero que preocupa, que los cristianos, o algunos de los cristianos, no sepan diferenciar una cosa de la otra, de que el tema electoral, conociendo a esos sujetos que hacen vida política, incluso muchos de ellos que tienen una obra como figuras públicas de hacer cosas, unos bien, otras no muy bien y otras muy malas, se atrevan a alejarse de la palabra e inclinarse por políticos en activo que han estado en el poder y que han tenido una determinada práctica gubernamental, como que no va acorde con la palabra, con los preceptos bíblicos, o con lo que debe ser esa tradición de un comportamiento ético fundamentado en valores, en respeto no solo de los otros, sino hasta de lo que es de los otros. Entonces, Navidad debía ser un tiempo de reflexión en esa dirección, para que los que están en esta práctica militante de la palabra pudieran también medir sus pasos y concretarse a eso, y orientar en lo fundamental, de que no importa que sea político o no, de que el accionar debe tener una correspondencia con la decencia, con los valores, con las tradiciones, y con esa palabra del cristianismo que manda a no robar, a no matar, a respetar, a ser solidario, a amar. Y gobernar, decía don Américo Lugo, es amar. Pastor, no es que se la quiera poner difícil, pero le invito a una reflexión en esa dirección, desde la Navidad para el resto de los días por venir. Bueno, los días por venir están desde ya, como tú dices, muy matizados con el tema de la política electoral, que la política en sí no es mala, pero en nuestro país se torna bien difícil el tema de las elecciones, porque eso conjuga intereses personales, intereses partidarios y algunos efectos que atraen consecuencias negativas para nuestro pueblo. Y la iglesia, que en este caso no se sustrae a este panorama nacional, pues debe jugar su rol también. Sin embargo, hay que conocer que son ámbitos distintos y diferenciados. La política electoral, que como tú bien dices, en estos tiempos hay políticos que se acercan a la iglesia, pero no se acercan buscando lo que la iglesia por naturaleza provee, que es la palabra de Dios, que es la formación propiamente en valores, que es ese camino de espiritualidad que necesita todo hombre, el hombre político, el hombre empresario, el hombre social en sentido general, sino que se acerca muchas veces con el interés y la intención de captar ese voto evangélico, que hoy por hoy es un voto
significativo, porque el cristiano hoy es el 22% de la población dominicana, y eso es mucho decir. Cuando decimos el cristiano, los cristianos no católicos. Católicos y no católicos. Entonces está muy bajita el porcentaje. Yo pensé que aquí cerca del 70% era cristiano en el país. Sí. ¿O usted se refiere a cristianos militantes? Cristianos militantes. Cristianos militantes. No un cristiano como yo, que no soy militante. Sí, porque yo no estoy recogido en esa cifra entonces. El dominicano se dice cristiano en sentido general, pero hay un segmento que es el que va a la iglesia, hay un segmento que es el que milita en una iglesia de manera constante. Entonces hay un interés especial en el voto evangélico hoy día. Sin embargo, la iglesia pues mantiene y debe mantener esa postura apartidista. No voy a decir apolítica, porque todos somos políticos en algún sentido. Necesitamos ejercer el derecho de elegir y ser elegidos. Eso va a dar un más amplio espectro para que personas que son creyentes pero tienen vocación política puedan participar en el plano político sin detrimento de su fe. Ahora bien, la iglesia no lleva un candidato, porque la iglesia está definida en la Biblia como el pueblo de Dios. Entonces no tiene un color político, no tiene una bandería política. Y de esta forma pues mantiene su neutralidad en el campo político, aunque, como te reitero, un cristiano, como un hombre de fe y también un buen ciudadano, un ciudadano correcto, pueda poner sus dones y sus talentos como cristiano a la disposición del pueblo. Una pregunta así. Don Américo Lugo, en aquella carta formidable que dirigió a Trujillo, año 1936-37, dice: gobernar es amar. Y dice que el gobernante debe estar ahí en la frontera, en ese hilo tan fino entre el sacerdote, la acción de gobernar y la política como tal, debe ser de estar ahí en la frontera del amor del sacerdote, en el sentido de que quien gobierna debe ser un hombre de amor, que respete los intereses del pueblo, la voluntad del pueblo, que haga que sus acciones sean para favorecer a las grandes mayorías. Es un poco lo que don Américo Lugo quiere señalar. Y entonces, desde esa perspectiva de Américo Lugo, es correcto que el cristiano participe para adecentar la propia vida política, aunque, como dice usted, que no asuma candidatura. La iglesia per se no asume candidatura, pero un cristiano puede asumir candidatura como ciudadano. Sin que sea sancionado por su iglesia. Sin que sea sancionado por su iglesia. Pero si su conducta contraviene los principios éticos de la iglesia puede entonces verse obligada a sancionarlo. Definitivamente, porque él continúa siendo un miembro de esa iglesia. Él está por debajo de la autoridad de la iglesia, que en este caso, o en todos los casos, la iglesia es el elemento que Dios ha dado para regir los asuntos del hombre conectados con Dios y su palabra. En el caso de la República Dominicana siempre hemos dicho, y aquí el ambientalista, ingeniero agrónomo Roberto Sánchez dijo: la política en el país lo permea todo. Y cuando él usó el concepto permear, no es de que lo permea en el sentido de que lo perfora, que lo abre, sino decía o sea, hacía como la señal de que lo mea todo, como de hacer pipí, le hace pipí a todo. Sin embargo, uno ha visto como que, en cierto modo, como que es así, porque hemos visto sacerdotes de la Iglesia Católica que han abandonado la sotana y han venido a la política y no han sido ejemplos. Y también uno ha visto algunos cristianos evangélicos que tienen partidos políticos, que han asumido cargos y no han sido ejemplos, e incluso que han estado sometidos a procesos judiciales por actos de corrupción. Entonces pienso que la educación desde la iglesia tiene que ser un factor fundamental para que participen en las lides políticas. Hay quienes, Martin Luther King decía que lo que le preocupaba no era la acción de los malos,
sino la permisividad de los buenos, de que los buenos no participaran para cambiar las cosas malas. Ahí en eso yo quiero una reflexión suya, pastor. Sí, definitivamente, el hombre que va a la política desde la iglesia, el hombre de fe, pues necesita llevar su fe como estandarte. No puede dejarse permear por esa idiosincrasia cultural que el psiquiatra José Dunker llama el tigueraje, la cultura del tigueraje, que es donde el dominicano pues ha hecho de esa habilidad para malear los procesos y saltarse procesos, lo ha hecho una costumbre. Entonces el hombre, tanto cristiano como no cristiano, de lo que sí debe dejarse permear es de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te hace justo, te hace sabio, te hace prudente, te hace sensato y te hace una persona con amor. Tú decías que pues hay una línea entre el sacerdote y el gobernante. Y en el tiempo bíblico del Antiguo Testamento encontramos una época donde los sacerdotes eran los que dirigían la cosa pública. Era la gente que dirigía el destino del pueblo. Ahí vemos a Samuel, que era un sacerdote, y guiaba al pueblo en el sentido político también. Porque los buenos hombres son los que deben dirigir al pueblo. Los pueblos, las masas, no pueden estar acéfalas, necesitan una guianza, necesitan un hombre en todos los tiempos, porque esa es la estructura social humana. Y por eso dice la Biblia que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, porque el justo tiene un corazón apegado a Dios y a su palabra. En todo caso, que la palabra es el instrumento rectificador del alma humana. El hombre sin Dios, como dijo un eminente político norteamericano, sin Dios no se puede gobernar bien. No se puede gobernar, y yo añado bien, que hay personas que gobiernan y desgobiernan. Sin embargo, cuando el hombre se apega a la palabra de Dios, como dice primera Timoteo 3:17, que toda la escritura es inspirada por Dios, como tú hacías mención más temprano en el programa, es inspirada por Dios y es útil para corregir, para instruir, para que el hombre de Dios sea maduro, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, entre ellas gobernar. Gobernar es amar, y ojalá que la política dominicana se vea con una mayor participación de los hombres de fe, de los hombres que predican y practican lo que está consignado en la palabra, y que no dejemos la política militante a los fariseos, porque los gobernantes nuestros en términos históricos van a las iglesias, sí, sobre todo a la católica cristiana, para usar la denominación que usa Jacinto. Todos van. Nunca hemos tenido aquí un gobernante que se proclame ateo. Juan Bosch un poco ahí, pero tampoco se declaró ateo. Y Juan Bosch iba a la iglesia, fue a la catedral varias veces. Y entonces hace falta que los hombres de bien, que los hombres de la palabra practiquen y asuman la política como un camino correcto de dirigir la cosa pública. Ojalá. Vamos a una brevísima pausa y de retorno, sí, vamos a conversar enteramente de la Navidad. Vamos a la pausa.